Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta tercera web conferencia de la tarea 4. Vamos a dejar la grabación porque sé que muchos no pueden asistir por ocupaciones y más por la fecha. Es un poco complejo. Quiero darle la bienvenida a esta web conferencia muy importante porque es la antepenúltima actividad. Realmente es la última web conferencia, pero la antepenúltima actividad, la demás. La quinta conferencia ya no se realizará. ¿Por qué? Porque es una tarea donde se resume todo lo anterior. Entonces solamente será hasta esta web conferencia donde se explicará cada desarrollo basado en lo que hicieron la actividad anterior. En la actividad anterior hicieron un proceso de gestionando los datos. Aquí vamos a tomar esa información y la vamos a procesar en un desarrollo web que es muy importante. Un primer acercamiento, porque ustedes saben que estos temas son muy amplios que requieren mucho tiempo, pero vamos a ver primero un acercamiento muy importante de acuerdo a la guía de actividad de cómo se hace una aplicación web y cómo se despliega una información utilizando varios componentes. Entonces le doy la bienvenida a esta actividad. Voy a dar un primer momento, explicar la actividad en qué consiste. Tendremos un segundo momento donde vamos a explicar todos los elementos del entorno de desarrollo, la explicación completa y el paso a paso de esta actividad, porque no es una actividad tan sencilla. Pero si siguen estos lineamientos que yo les voy a dar, seguro que la sacarán al otro lado, porque requiero que la revisen paso a paso y estén muy atentos a esto. No se olviden algo fundamental en este proceso, estar preguntando por los teams, si tienen alguna inquietud. Yo estoy en horas de la mañana, atención a estudiantes. De pronto el viernes es difícil porque pues, estoy en atención en el HAC, aquí en Bogotá. Pero de lunes a jueves si escriben, si no les respondo inmediatamente estoy en reuniones, pero en la medida que yo pueda les respondo sus inquietudes o por el correo interno. Voy a compartir aquí pantalla. Permítame un momentico. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de la actividad. Actividad número 4, construyendo aplicaciones web. Es una actividad colaborativa. Va del 15 de abril al 11 de mayo. O sea, llevamos 4 días ya. Se hizo la web conferencia el día de hoy porque no podemos alargar el tema. Sé que es un día difícil por el tema de Semana Santa, pero no hay problema. Pueden ver el video las veces que necesiten para esto. Tiene un valor de 120 puntos. ¿En qué consiste el desarrollo de esta actividad? Se espera alcanzar los siguientes resultados. Pues no voy a apagar aquí la cámara para que no haya de pronto algún tipo de interferencia. Muy bien. Dentro de este desarrollo vamos a desarrollar una aplicación orientada a web usando ASP.NET y de acuerdo con los requerimientos del usuario. La actividad en qué consiste, analizar los elementos técnicos y de arquitectura.NET, que es un punto importante que tienen que evidenciar dentro de la actividad, para resolver los problemas propuestos mediante la programación páginas web en ASP.NET. En esta etapa, denominada etapa 3, la empresa Nuevo Horizonte requiere 5 aplicaciones de tipo Windows Phone. Ustedes ya hicieron una primera aplicación en la tarea 3 y con otras funciones. ¿Qué se hace aquí? Agregar información en una base de datos que ustedes ya la debieron de haber realizado. Y en esta ocasión se requiere que la información se despliegue en una página web usando ASP.NET. O sea, vamos a desplegar lo que ustedes hicieron en la etapa 3, lo vamos a desplegar en una aplicación en esta etapa. O sea, sí o sí tienen que hacer la etapa 3 para que funcione. Y asegurarse que por lo menos tenga 10 registros cuando ustedes hubieron almacenado esa información en esa etapa 3 en la base de datos. Entonces, hay una metodología del desarrollo como lo hemos venido haciendo. Hay que leer los recursos bibliográficos sugeridos para el recurso de aprendizaje del curso. 4, o consultar fuentes propias para extraer información sobre ASP.NET en cuanto a los siguientes aspectos. Tienen que leer esto que es ASP.NET, qué es un grid view, qué es string de conexión, cuáles son los elementos del string de conexión para MySQL, qué es MySQL Connect, qué es el MySQL Data Actor, el dataset. Todo esto lo vamos a ver en el desarrollo, pero tienen que fundamentarlo ustedes en el foro, en su participación, en el trabajo colaborativo, consolidar esto en una presentación en el cual cada uno de ustedes tiene que, una vez generen en un consolidado, uno de ustedes me entrega el link a cada compañero del grupo para que me lo muestren en el trabajo
y yo lo pueda calificar, ya lo suben en el entorno de la evaluación junto con la aplicación. Entonces, como es la actividad, en el punto 2, participar en el foro de la actividad para dar respuesta a las anteriores preguntas. Cada uno de ustedes tiene que dar esas respuestas y no son unas respuestas breves, sino ni tampoco un copy-paste con mucha información. No, es un resumen de lo que ustedes analizan y entiendan. Todo esto se consolida en un trabajo por el grupo con el desarrollo de las respuestas a cada pregunta, teniendo en claro la base de datos del trabajo de la etapa 3, como les decía. Sigue estos pasos. El objetivo es publicar en el sitio web en C-Chart que despliegue el contenido de una tabla en la base de datos del ejercicio anterior. Fíjense que es muy sencillo. El paso 1, abra pues Visual. Ahí viene cada paso. Abre el Visual Studio, asegure el nombre del proyecto, que es lo que voy a explicar el día de hoy. Esto es muy importante. Cada paso de esto lo voy a explicar muy bien detalladamente. Tengan en cuenta de hacerlo muy bien, teniendo en claro que tienen que tener la data y la información de la actividad anterior. Muy bien, antes de llegar a esto voy a explicar algunos conceptos dentro de esta web, porque no se trata simplemente de hacer un ejercicio, sino se trata de que ustedes aprendan muchos conceptos fundamentales en este desarrollo. La materia de lenguajes de programación es muy importante en este punto. Muy bien, vamos a ver la agenda del día de hoy. Vamos a ver unos conceptos de desarrollo web, crear aplicaciones ASP.NET, el framework para C#. Vamos a ver algunos conceptos del detalle del código HTML, porque si es una aplicación web tiene que tener algunos conceptos. Vincular el adaptador MySQL SQL, el Server, que la trabajamos en la actividad anterior, pero lo vamos a vincular aquí también. Y vamos a manejar un proyecto con una librería MySQL Data DLL. Este componente me permite, que ya lo trabajamos en la etapa 3, conectarnos dentro de mi aplicación a la base de datos y el manejo de lo que vimos dentro del tema del web form y la creación de un data grid. Perdón. Esto es importante que lo tengamos muy claro. Vamos a iniciar con el concepto de qué es ASP.NET. ASP.NET es un marco web gratuito para crear excelentes sitios web y aplicaciones web mediante HTML, CSS y JavaScript. También puede crear APIs web y utilizar tecnologías en tiempo real como WebSockets, que son tecnologías muy importantes. Sitios web y aplicaciones web, ASP aplicaciones web, que son WebForms, ASP.NET y el MVC, que es modelo vista controlador, y el ASP.NET para web page. Los tres marcos son estables y maduros, pues llevan muchos años en el mercado y han hecho muy buenos elementos para desarrollo y pueden crear excelentes aplicaciones web con cualquiera de ellos independientemente del marco que elija y obtener todas las ventajas y características de ASP.NET en todas partes. Cada marco como destino tiene un estilo de desarrollo diferente. Lo que elija depende de una combinación de los recursos de programación. Tiene que tener ciertos conocimientos, actitudes y experiencias de desarrollo. El tipo de la aplicación que está creando y el enfoque de desarrollo con el que se sienta cómodo. Esto es importante que lo tengan claro. Entonces, vamos a iniciar estos procesos de la creación del Visual Studio, que ya lo trabajamos con un nuevo proyecto, a una plantilla SP.NET de .NET Framework para C#. Entonces, dentro de este concepto, vamos a abrir Visual Studio. Entonces, vamos aquí a abrir Visual Studio. Vamos por acá, cada cual tiene su Visual Studio. Lo abrimos. Hay que tener mucho cuidado que esté todos los componentes creados. Recuerden que si ya hicieron la actividad anterior, tienen que tener que Visual Studio funcional. Aquí yo le voy a decir iniciar. Y vamos a esperar que inicie el Visual Studio. Muy bien. Entonces, vamos a ir de acuerdo a la presentación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una aplicación ASP.NET Framework para C#. Entonces, vamos a buscar este componente como ustedes ven acá. Entonces yo voy a digitar aquí arribita, vamos a crear un nuevo proyecto de ejemplo, ¿no? Yo ya lo tengo porque si me pusiera a hacerlo paso a paso no nos alcanzaría el tiempo. Entonces yo ya tengo el componente hecho, simplemente vamos a iniciar cómo se crea el proyecto. Entonces buscamos
ASP.NET Framework, lo buscamos, aquí en la parte de abajo aparece. Dice aplicaciones web ASP.NET Framework. Importante, revisemos lo que sí corresponde, entonces que diga aplicación web ASP.NET Framework. Ojo, porque hay core. Y en este caso vamos a trabajar .NET Framework, que dice BVB larga aplicación web.NET Framework, porque si hacen otro diferente, no va a funcionar. Repito, de nuevo, ASP.BV.NET Framework. Entonces yo le digo acá, aplicación web, y le hago clic, perdón, no es B, sino C#. Entonces le hago clic acá, porque es modelo vista controlador para C#. Le hago aquí clic, listo, le digo siguiente, dejamos ese nombre, le colocamos una ruta, vamos a buscar una ruta, busquemos una ruta, puede ser en las carpetas que yo estoy trabajando. Y vámonos para lenguajes de programación, entramos a lenguajes de programación, tarea 4. Perdón, está en la carpeta del año pasado. Segundo, porque tiene que ser de este año. Una 2025, lenguajes de programación, tarea 4. Seleccionar la carpeta, le decimos crear, ahí seleccionamos crear una aplicación web form, decimos crear, y él inmediatamente nos crea la aplicación, el proyecto, porque estamos creando el proyecto, que es algo importante. Muy bien, ese sería un punto fundamental dentro del proceso, para que lo tengan claro. Fundamental dentro de este proceso, mientras que va viendo acá, subir el One Server, entonces está el One Server, lo subimos. Muy bien, tenemos que tenerlo activo. Vamos aquí a la parte inferior derecha, como les expliqué, que quede en color verde una vez suba, ya quedó aquí, mire, One Server arriba. Listo, ya tengo aquí mi aplicación, yo puedo mirar si mi aplicación quedó bien. Yo la ejecuto aquí con la flechita que inicia sin depuración, le hago clic y él inmediatamente va a mirar, tiene que abrirme el navegador por defecto. Ojo con esto, que esto es un punto muy importante. Tiene que abrirme el navegador por defecto, en este caso el localhost, que es lo que vamos a mirar ahorita en la explicación. Aquí estoy garantizando de que mi aplicación haya quedado bien. Dame unos minutos. Está viendo el localhost de mi página que estoy poniendo en mi proyecto. Esto es el video local que ya les voy a explicar de qué se trata. Mira, ya lo creo. Ustedes a esta interfaz es que tienen que trabajar para el desarrollo. Tengo el inicio, acerca de el contacto. Sobre esta página, en el desarrollo, vamos a trabajar, que es algo que tienen que tener muy claro y no se olviden teniendo arriba mi One Server con todos los servicios y teniendo todos los elementos requeridos. Muy bien, continuemos en esta parte. Entonces, ya una vez definido el proyecto, como lo hicimos ahorita, entonces ya seleccionamos el .NET Framework aplicado, aquí ejecutamos el servidor, aquí ya está el localhost, tenemos el Visual Studio Installer. En caso de que no se les llegara a visualizar el Visual Studio para, como les expliqué al inicio, de Web Framework, importante que hagan estos pasos. Cuando le digan entren a la aplicación, en caso que no les habilitara y no lo pudieran observar, tienen que entrar a la interfaz de installer y ahí en modificar entran a la opción de modificar. Y ahí van a buscar sin cambiar ninguno de los elementos seleccionados, solamente van a agregar el que aquí está seleccionado con la flecha rojita. Perdón, activo aquí esto. Y van a activar el plantilla de proyecto y elemento de .NET Framework, porque a algunos de pronto no les aparece, profe, ¿y qué hago si no me aparece para crear la aplicación ASP.NET Framework para C#? Entonces tienen que activar esta pestaña donde se active ese componente. Los demás no se tocan. Importante que lo tengamos claro. Muy bien, una vez que él lo instala, pero ese es en caso que no esté, lo instala. Una vez instalado, entonces ya, como se dan cuenta acá, aparece aplicación, mírenlo, ya C#
aplicación web ASP.NET Framework. Tiene que activarle sí o sí esta opción. Si no está activa, vuelvo y repito, tienen que ir por la opción modificar, van a la pestaña componentes individuales en esta pestaña y seleccionan la plantilla de proyecto elemento.NET Framework. Y ya, y le dicen instalar y él inmediatamente hace la instalación, vuelven a inicializar el Visual Studio y seleccionan la aplicación web ASP.NET en C# y le dicen siguiente y siguen la instalación como dice anteriormente con el Web Forms, le dicen crear, aparece esta página, le dicen continuar y él inmediatamente les abre la página que acabé de mostrarles. Eso sería todo lo que tendrían que hacer. Muy bien, con eso ya garantizamos nuestro proceso, ya creamos el ambiente para poder empezar a desarrollar, como les decía al inicio de la conferencia. Importante todos estos conceptos que los tengan como muy claros dentro del proceso, porque si no tenemos, digamos, esos conceptos, pues vamos a caer en ese error. Veo que Miguel Ángel ingresó a la charla. ¿Me escucha Miguel bien? Pregunto. Buenos días, profe, sí, señor. Muy bien. ¿Alcanzó a entrar todo o desde qué parte? Desde que su merced creó la aplicación de as.net. Ah, perfecto. Muy bien. Si hay alguna Vale. pregunta, al final la hacemos. Vamos a continuar con el ejercicio. Muy bien. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Entonces, una vez creada, creada la aplicación, perdón, sigo acá. Entonces, vamos a identificar ciertos conceptos que son importantes. Yo les decía que cuando yo creo la aplicación, ya la ejecuté y me abre el navegador, perdón, que es que está un poquito constipado. Una vez que creo el servidor localhost, entonces ya sé que con el One Server, porque si yo no tengo el One Server no voy a poder interactuar con los datos. Entonces vamos a mirar qué es un servidor localhost. Un servidor local es aquel que está localizado en un determinado ordenador. De este modo, vas a poder acceder a un servidor, en este caso www sobre o local. En nuestro caso no es www servidor local, sino localhost, porque cuando ustedes pagan un dominio, ustedes pagan para publicar en ese sitio su desarrollo. En este caso lo vamos a simular aquí, o puede ser la dirección IP. 127.0.0.1, porque de pronto alguno dice, profe, es que no me saque el localhost. Entonces le colocan 127.0.0.1 y también funcionaría. Es algo que tengan que tener claro. Muy bien. Entonces, cuando yo instalo mi proyecto, cuando yo creo mi proyecto, él me crea en la parte derecha tres archivos inicialmente muy importantes que son el about, el contact y el default, que son fundamentales para el desarrollo de esta aplicación. Sobre estos archivos, nosotros que vamos a crear, vamos a trabajar nuestro desarrollo para que los tengan en cuenta. Voy a irme aquí al Visual Studio para que los podamos ver. Aquí están, al lado derecho, mire, el About, el Contact y el Default. Estos tres archivitos son muy importantes que los tengan en cuenta y él automáticamente me genera un código y estos archivitos se les va a tocar algunas partes para mm, in- personalizar su desarrollo en algunos componentes que ya les voy a explicar. Muy bien, continuemos. Entonces, si yo vamos a personalizar algunos archivos del HTML dentro del desarrollo como el default de los que estamos hablando. Para que me puedan entender, porque pues por tiempo no me voy a poner yo a hacer uno por uno, ustedes ya lo harán en sus computadores. Voy a salir, yo ya tengo el desarrollo listo, simplemente voy a ingresar a él, permítame un segundo, vamos a entrar aquí, lo tengo el desarrollo, esta es la carpeta que él crea en el desarrollo con todos estos archivitos me entro a mi proyecto, acá, el que ustedes vayan a crear, y van a empezar a personalizar esos elementos de acuerdo a lo que voy a explicar paso a paso. Entonces, si yo me voy, según la explicación, vamos a empezar a trabajar sobre cómo personalizar, como ustedes se den cuenta, esta página de inicio para que, así como aparece algunos elementos, perdón acá, yo le digo inicio,
Ah, bueno, por lo que ya estoy en otro servicio. Ahorita la ejecutamos, perdón, la ejecutamos acá. Voy a ejecutarlo para que lo podamos apreciar. ¿Cuál es la idea? Es poder personalizar, así como yo coloqué cursos de lenguaje de programación, ASP o marco. Esto lo creé yo personalizando. Ustedes pueden aquí colocar imágenes, colocar sonido, de lo que quieran. Yo simplemente aceptaría que colocaran aquí curso de lenguajes de programación, su nombre. Si quieren personalizar esto de aquí abajo, lo pueden hacer. La idea es que lo van a aprender a utilizar. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Sencillo. Entonces, como les decía, van a coger la página default que está al lado izquierdo y hay una parte que dice arriba en la parte superior donde está el body content y dicen ASP es un marco web gratuito, que fue lo que yo coloqué. Entonces se personaliza la página donde dice P-Class, ASP, aquí LEAT, y le colocan lo que ustedes quieren. Yo simplemente coloqué ASP es un marco. Aquí es más como un ejercicio práctico porque pues el objetivo de esto no es hacer una página bonita, sino más es desplegar los datos de la actividad anterior, los datos de la base de datos. Pero ustedes aquí le pueden hacer lo que ustedes quieran. Entonces, si yo voy a la aplicación acá, miren, y yo hablo el default, aquí está, miren, y aquí aparece, miren, yo simplemente le agregué esto que está en la línea 7, voy a agregarlo en la línea 7 ahí, ASP, miren, hice simplemente esta adición. Cuando veamos código HTML un poco pueden, o los manuales o demás, que vamos a ver algunas explicaciones, hay que personalizar esto. También coloqué aquí ASP Web Form, le permite crear sitios web dinámicos. Aquí fíjense que hice un parrafito con una etiqueta en HTML que ahorita vamos a ver algunos conceptos para personalizar esa página. Lo demás no se puede tocar porque dañaría la página. Solamente se personalizan algunas cositas, las que ustedes puedan ver que se pueda personalizar sin afectar el desarrollo. Eso es muy importante dentro del proceso. Esa sería la primera parte de este proceso. Entonces, una vez hecho ahí, bueno, algo importante, aquí en la pestaña de default, creo botón derecho y le digo abrir carpeta contenedor. Aquí yo puedo ver dónde está mi proyecto. Mira, aquí está todo esto lo que él generó cuando creé mi proyecto. Y vamos a crear otros elementos como información. Muy bien, continuemos con el proceso. Entonces, una vez yo ya tengo creado mi proyecto y he personalizado la página de default ya con lo que yo quiera, sin cambiar cosas importantes basado en lo que ustedes van a ver ahí, de acuerdo a la explicación, prosiguen vamos a entender qué te podemos hacer con el HTML, que es el lenguaje en el cual vamos a incrustar ahí. HTML, pues es digamos, un lenguaje muy utilizado para editar y crear páginas HTML, en este caso en ASP. Entonces, HTML, el objetivo es poder vincular dentro de su desarrollo el desarrollo para trabajar con HTML en páginas web, donde podemos crear páginas en ASP, donde podemos agregar controles de Script Manager, script de desarrollo, donde podamos crear un formulario, dar datos de entrada al usuario, validar entradas de usuario. Aquí en nuestro taller no vamos a crear ningún formulario de captura, simplemente vamos a desplegar. Por tema de tiempo y por tantas cosas que hay que hacer, pues no podemos hacer eso. Ya teniendo esta base, ustedes pueden hacer muchas cosas más. El código HTML y lo poderoso que es. Hay elementos donde el HTML se utiliza etiquetas, como ustedes ven el slash, las páginas cargan más rápido, son elementos importantes. Se implementan plugins y widgets que ofrecen las principales para los desarrolladores. Una característica interesante, pues perdón, cojo aquí el puntero, en esto es las características de response. Esto significa que lo que ustedes desarrollan puedan verse en un computador, en una tablet o en un celular normal, en un smartphone, que eso es importantísimo, el hecho de caracterizar eso que son las páginas response donde ustedes deben trabajar bajo ese objetivo. Se aplica técnicas de usabilidad, asegurando la proximidad de experiencia de usuario, una buena arquitectura de información donde hay navegabilidad. Eso es importante que lo tengan en cuenta.
La idea es el posicionamiento de los buscadores en la web para que los desarrollos sean buenos. Se incluyen etiquetas de HTML, se incluyen elementos si uno quiere, elementos de multimedia y demás, que eso ya es muy sencillo y ustedes lo pueden hacer en esa página default si lo quieren hacer. Entonces, en esta página, como les decía, es donde vamos a a personalizar. Yo coloqué que SP es un marco gratuito. Bueno, todos esos elementos son los que se pueden personalizar. Muy bien. Una vez teniendo en claro la página default, yo tengo que tener algo fundamental donde tenemos que mirar la preparación de los datos. De la tarea 3, ustedes capturaron mínimo 10 registros capturados desde MySQL. Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí a mi, a mi One Server, yo voy acá y voy al PHP MyAdmin, acuérdense que eso lo hicieron en la tarea 3. Si yo entro al PHP MyAdmin, queremos que lo cargue, fíjense que tienen que tener muy claro que eso esté funcionando. Yo voy a mi base de datos tienda, aquí al lado derecho, y yo le hago clic ahí, él me va a desplegar los datos que yo hice en la tarea 3. Yo le digo aquí examinar y aquí me aparecen los datos de mí. Yo en este caso tengo 5, ustedes tienen que tener mínimo 10 registros aquí capturados. Y sobre esa base de datos llamado en mi caso tienda y mi base de datos productos con este query select asterisco from productos para que me muestre esta información, yo tomo esta información para que yo la pueda desplegar en mi aplicación web. Tengan claro eso, es que esto esté funcionando, fundamental, para que no tenga ningún inconveniente, que es lo que estoy explicando acá desde la actividad desde One Server 2.2 en mi caso con la base de datos tienda. Muy bien, continuando. Recuerden que creamos un componente que es el adaptador MySQL, el MySQL Data Adapter, que es el MySQL Data.dll. Entonces, recordemos algo importante, hagamos un recordatorio rápido de la actividad anterior. Cuando ustedes instalaron y yo les expliqué, él crea el adaptador en una carpetica. Entonces vamos a mirar en dónde queda esa carpeta para que les quede claro. Aquí en mi caso, ¿no? Quedó aquí en la carpeta. Mira, aquí está el MySQL Data, el que estoy seleccionando. Ahí me quedó mi controlador. Importante, ¿no? Fundamental que lo tengan claro dónde queda. Perdón un segundito. Muy bien, continuemos. Entonces tenemos el MySQL Data.dll en esta carpeta. En mi caso quedó en archivos de programa MySQL con el 8.0330 Assembly 4.5.2. Es mi MySQL Data para que yo pueda. Este controlador me va a permitir conectarme entre mi aplicación web C# y mi base de datos MySQL por medio del OneServe. Muy bien, importante. ¿Cómo lo vinculo? Recordemos que yo entraba aquí, al proyecto como tal, ¿sí? Yo le hacía botón derecho, agregar, y yo le decía agregar referencia. Eso lo vimos la sesión pasada. Voy a mi carpeta, entonces yo le digo aquí examinar, coloco aquí la ruta que acabé de mostrarles y voy y lo selecciono acá. Pero yo ya lo tengo incluido, no lo necesito. ¿Correcto? Le digo cancelar aquí porque yo ya lo tengo y listo. Con esto yo ya garantizo la conexión entre mi aplicación C# web ASP y mi base de datos. Eso es lo que estamos explicando en este punto. Muy bien. Continuando. Una vez que ya he creado, ya voy a crear ahora una nueva página web, una página para el proyecto, crear una nueva página al proyecto. Importante. Entonces yo tengo que lo que está explicado en la guía. Yo tengo que ir a agregar y le voy a decir agregar un formulario web form. Yo me paro encima del proyecto, como se ve al lado izquierdo. Perdón, coloco aquí el puntero de nuevo. Me paro aquí al lado, en mi proyecto, al lado derecho. Selecciono web desarrollo, le digo agregar y le voy a decir que voy a agregar un formulario web form. No se olviden, repito. Me paro en el proyecto web de ustedes, botón derecho, le digo agregar y le digo formulario web
Forms. Y le digo a ese nombre que me dice qué nombre le va a dar ese formulario. Le voy a decir que se va a llamar información y le digo aceptar. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo para recordar cómo se haría. Yo entro aquí al proyecto, le digo agregar, le digo agregar formulario web formula. Y aquí yo le coloco, como le explica aquí en la tarea, le coloco el nombre del elemento que se llama información. Aquí le voy a dar 10. Apenas ya lo termine, él me crea este formulario que dice información. Yo le hago clic a él y este formulario me lo crea el solito, este que está aquí al lado derecho. Esos son los pasos que está diciendo en la guía. Continuando, una vez crea el formulario, vamos a mirar un tema que ustedes tienen que explicar, aunque aquí lo retomo, que es el data grid. El data grid que vamos a crear de una lista de enlace de datos que muestra los elementos del origen de datos en una tabla de control data grid, como ustedes ven ahí. O sea, lo que está en la base de datos quiero mostrarle en un data grid que se permita o que permita seleccionar y ordenar esos elementos y mostrarlos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso vamos a ir a insertar el data grid. ¿Cómo se hace eso? Miren acá. Ustedes ven que yo abrí el data grid aquí. Aparece el formulario que acabé de crear, que se llama información SP, y él me generó un código que ustedes ven ahí. Eso que ustedes ven ahí, le vamos a vincular cierta información para crearle el data grid. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente para crear el data grid le inserto estas 3 lineecitas de código. Mire cómo estaba acá. Y aquí en donde está el título, ahí debajo, creo un cuerpo, ahí donde está. Y le digo en donde dice div, perdón acá, le digo acá div, le inserto estas 3 líneas que dice H1, archivos existentes. Le digo ASP Grid View, perdón, selecciono aquí el puntero. Así es que se crea Data Grid tan sencillo. Archivos existentes, ASP Grid View, ID Grid View Auto Generation, columna Tree Run Server, y termino con estas 3 líneas, el ASP Grid View. Con estas 3 líneas es lo único que tendrían que incorporar para crear el Data Grid View, para que se les vea los datos bien bonitos, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, miremoslo desde la aplicación. Si yo me paro acá, miren, aquí está en la línea, las 3 lineecitas 13, 14 y 15. Archivos existentes, ASP Grid View y ya. Ahí quedé ese componente. Muy bien, continuemos. Fíjense que no es sencillo. Aquí estamos haciendo los pasos de lo que tienen que hacer. Una vez hecho eso, vamos a configurar el sitio, los parámetros de configuración en este archivo XML. Hay un archivo que se llama webconfig. Si ustedes se acuerdan, nosotros en la anterior actividad creamos una clase conexión. Aquí vamos a crear una configuración en un archivo XML, que es un archivo de configuración, para que podamos conectarnos a la base de datos. Si en este webconfig, que es un archivo que cuando creé el proyecto, él lo creó solito, yo no le doy esos parámetros de conexión, no me va a permitir conectarme entre mi aplicación en ASP y mi base de datos. Entonces, perdón, coge el puntero de nuevo. Acá ustedes ven que dice Database Connection String. Vamos a crear la cadena de conexión. Si ustedes recuerdan, estaba el localhost, el puerto, el usuario, el password y otros elementos que ya se los voy a mostrar. Importante ese webconfig, configúralo con mucho cuidado para que quede muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, esta es la línea de conexión que tiene que ir aquí en este sitio que dice adición en name, database connect string. ¿Qué parámetros de conexión tiene que ir? El nombre database connection string, la cadena de conexión, el servidor, que es localhost, como usted ya lo sabe. Por eso cuando creamos el proyecto dice localhost. El puerto casi siempre es 3306. El usuario que es root, que por defecto, el mismo que usamos en la actividad anterior, el password sin password, bueno, si ya le meten password, pero en este ejercicio no hay necesidad. En el caso mío se llama tienda, acuérdense que cuando vimos allá
En el PHP mi base de datos se llamaba tienda. El provider name, la referencia que yo creé hace un ratico, donde creamos la referencia en MySQL client.dll. Aquí le digo MySQL.data, MySQL cliente y ya. Y cierro la etiqueta de la cadena de conexión. Ya con esta cadena de conexión, ya estoy garantizando que yo pueda conectarme. Vamos a ir, perdón, vamos a ir a desarrollo, a buscar, recuerden, el archivito web config. Entonces yo voy acá y aquí lo tenemos en la parte de abajo y aquí ya lo tenemos y fíjense que aquí en la línea está la cadena de conexión. Miren, aparece el server local, el puerto, ¿sí? Está todo lo que acabé y el provider de MySQL Data Client. Todo esto es la cadenita de conexión que tienen que incluir la base de datos, tienda, no tiene password, el usuario de root, todo lo que acabé de comentarlos está ahí para que lo tengan claro. Muy bien. Continuemos. Fíjense que es sencillo seguir esos pasos, pero digamos que este desarrollo son muchos pasos, pero es sencillo porque cuando desarrollo en estos entornos hay que preparar una serie de elementos tanto dentro de la arquitectura de servidores como en el proceso de desarrollo del IDE, en este caso de Visual, en este caso C# para SP. Muy bien. Entonces, ahora, si yo cojo el formulario que hace un rato le modificamos el de información y quiero ver el data grid al lado derecho, como ustedes se ven, columna 1, columna 2, yo le doy de botón derecho información y le digo ver vista diseño para que me deje ver cómo es que está el código ahí, en forma de visualización ya el código. Entonces yo de nuevo voy a información, aquí está mi formulario, le digo botón derecho y le digo ver diseñador. Y fíjense que aquí ya me aparece el archivo existente, cómo es el data grid bonito. Ahí ya lo puedo observar. Muy bien. Continuando. Una vez estando ahí, entonces yo me paro encima del data grid como tal, del archivo, le doy botón derecho y le digo ver código fuente. Hay que seguir esos pasitos. Aquí lo estamos haciendo despacio para que me puedan entender sin ningún problema. Botón derecho. Vamos a ver. Un poquito lento. Un segundito. A ver qué pasó. Cerrémoslo acá un segundito otra vez. Puso como lento. A ver qué pasa. A ver. Vamos a esperar que reaccione. Listo. Así es. Cancelo que se quedó como pegadito el computador. Un segundito. Cerremos acá. Volvamos acá. Ver. Ver diseñador. Botón derecho. Ver código. Acá queda. Listo. Ahí ya tenemos el código. Le digo ver código fuente. Ojo con esto. Este punto es bien interesante. En términos de desarrollo, uno utiliza los query en SQL, lo que hicimos ahorita desde el PHP o sea, desde acá, que está el select, mire, select asterisco from producto, que yo les decía, vamos a hacer código embebido para la consulta. Al fin y al cabo, la actividad dice, tenemos que mostrar los resultados de la tabla producto. Entonces, estas líneas de código, ¿sí? Estas líneas de código son las que nos van a permitir ver la ejecución. Entonces, sigamos acá. Si yo miro el código acá, entonces vemos las líneas que tenemos que meter. Tenemos que meter el string de conexión, la cadena de conexión que yo ya definí en el XML y el query string, aquí donde dice var query string select asterisco from productos, la variable de conexión, el adaptador, el command builder, que todos estos son elementos de la conexión, y instanciamos un dataset de ese tipo de ese para que el data adapter funcione. Y aquí hago un grid view en una tabla para que me deje ver los datos en columna desde la tabla posición 0 y me haga el grid view y me deje ver los datos. Que eso es lo importante que lo tengan en cuenta, que ustedes lo ven como se observa aquí en el desarrollo, en la cadena de conexión, que es fundamental. Entonces tengan en cuenta eso dentro del proceso, ¿no?
fundamental, que lo tienen que hacer. Muy bien, continuemos. Entonces, una vez metido esos elementos para que haga la consulta dentro del contexto del web desarrollo, entonces entramos a meter esta información dentro de esas propiedades del desarrollo y vamos a ir a Seed Master, otra carpeta. Vamos a vincular la página creada, o sea, el que creamos de información ASP que acabamos de hacer, a la página web llamada principal, en este caso Seed Master. Por favor, sigan esos pasos. Ustedes abren este Seed Master, esta paginita, y vinculan en la línea 57, en mi caso, si ustedes ven, dice LI rootNAT server, y le van a decir href. Le están diciendo, referencieme a la página llamada al botón información, que vamos a ver, que ustedes ya vieron en la página principal cuando creamos el proyecto. Le vamos a vincular una página llamada información. Ojo con esta línea. Esta línea se vincula ahí y ya estoy vinculando la página que anteriormente le metimos el grid view, que hicimos conexión y que hicimos todo para que me muestre los datos de la base de datos. Y listo. Una vez hecho esto, cuando yo ejecute el código, me tiene que mostrar la información de esta forma. Ya se ven los datos de mi base de datos. Entonces, miremos. Muy bien. Vamos acá. Voy a cerrar acá y le voy a ejecutar el código. Esperamos un poquitico. A ver si es que algo pasó. Es que se dieron cuenta que algo pasó en el momento de ejecución. Vamos a salirnos a ver qué fue lo que pasó. No existe contexto actual. Voy a salirme de acá, volver a entrar si algo pasó. Permítame un segundito. Él tiene que desplazar el proyecto. Aquí ejecutémoslo. Se tiene que seguir paso a paso los lineamientos y así no van a tener ningún inconveniente. Listo. Dejemos que termine de cargar. Lo vamos a ejecutar. Recuerden lo importante del web config, que la base de datos esté arriba. Tienen que mirar fundamental que esta basecita de datos aquí esté arriba. Entonces yo lo ejecuto. Miremos ahora sí. Error de compilación. ¿Desea continuar? Sí, digámosle que sí, a ver qué pasa. Listo. Vamos a mirar. Listo, tenemos ya curso de lenguajes de programación. Tenemos información y miren, ya me trajo la información. Funcionó perfecto. Y si miramos los archivos existentes que están acá, son los mismos, recuerden, sí o sí, están aquí en la base de datos entrando por phpMyAdmin, los mismos datos que están acá, computador en mi caso, teclado, computador, monitor, etcétera. Si yo voy a tienda, ojo con esto, si yo voy a tienda, son los mismos, porque eso es importante, que deben estar aquí en examinar. Algo que sí quiero dejarles muy claro, y es importante ya que hago un paréntesis fundamental en esta web conferencia, tanto para los que están en sala, para los que vayan a escuchar el video. Por favor, como estamos trabajando tantas versiones, es importante que me entreguen el código fuente del proyecto. Pero sí les pido que me tomen no pantallazos muy claros en la presentación, como se dice, unos pantallazos en el documento de que funciona todo y me los anexen, o me creen preferiblemente un video explicando que todo funciona, así pasando, mire, profe, creé la aplicación por acá, aquí está la información, aquí está el web, está la conexión, todo rápidamente. Aquí, y cuando lo ejecuten me muestran que sí funciona en el videíto, que cuando lo ejecuten me despliega aquí la información. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que me han generado ejecutables y no me funcionan porque son entornos muy diferentes de pronto la versión que ustedes tienen y a mí. A ustedes les funcione, pero profe, a mí sí me funciona. Por favor, yo les creo, pero necesito evidenciarlo con un video o pantallazos. Mándeme en el proyecto, por favor. Importante, porque o me crean proyectos inconclusos donde no va todo. Entonces, el video o los pantallazos en esta tarea
son fundamentales para evidenciar su actividad. Básicamente, esto es lo que tienen que hacer. Cuando ya desplieguen los archivos existentes en el formulario de información, de acuerdo a todo lo explicado, de esta forma, y ya personalizan la página principal. Pero lo más importante del proyecto, aparte de personalizar algo, el formulario, es el despliegue de la data, como se observa ahí. Entonces, que cuando yo le diga clic, en este caso, como yo no tengo la forma, porque no tengo mejor dicho, yo no podría ejecutar lo suyo porque usted tiene una base de datos diferente. Aló, aló. Miguel, ¿me escucha, por favor? Sí, señor. Se nos fue un momentico la señal. ¿Hasta dónde alcanzó a escuchar? Pues su merced estaba explicando lo de, pues, lo de los archivos. Ah, listo. Entonces es importante, como les decía, que como es tan complicado yo tener la base de datos, todo, yo prefiero en esta actividad que me manden sí el proyecto comprimido, pero adicionalmente pantallazos en un documento de todo lo que hicieron que funcione con su base de datos hasta el despliegue o un video evidenciando todo para que no tomen pantallazo. ¿Quedó claro, Miguel? Sí, señor. Perfecto. Con esto hemos terminado. Fíjense que hay alguna pregunta, Miguel, que está en sala de la actividad o todo quedó claro. Ya es mirar el video. ¿Usted qué me dice? No, por ahora no. Pues cuando vaya implementándolo en la aplicación, yo creo que ahí sí ya pueden Perfecto. haber dudas. Listo. Y si no, por el team, recuerde que tengo atención en la mañana. Si tienen alguna duda, revisen bien el video porque se explica paso a paso lo que está en la guía para que no tengan ningún inconveniente. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, desplegar la aplicación como le expliqué paso a paso, sigan la guía y sigan la presentación como la hice, que ahí está el paso a paso, tengan en cuenta las recomendaciones y listo. Miguel, le agradezco mucho su participación el día de hoy, es un grupo pequeño, sé que hoy es un día difícil, sé que es un día porque, pues por lo que acabamos de terminar la Semana Santa, pues no todo el mundo puede acceder, está en familia, entiendo, pero no importa, queda el video, yo creo que entre hoy y mañana lo tuve, ¿correcto? Entonces, no siendo más, Miguel, le agradezco su participación y a los que vayan a escuchar la web conferencia, cualquier duda estaré atento. Entonces, Miguel, que pase muy buen día y un buen fin de semana. Voy a detener la grabación. Muchas gracias. Esto, profe, igualmente. Esté muy bien, gracias.